La verdadera historia de América que nunca te contaron. Cuando Cristóbal Colón partió de Palos de la Frontera en agosto de 1492, lo hacía con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña, y una tripulación de 90 hombres. Su objetivo no era descubrir un nuevo continente, sino llegar a Asia navegando hacia el oeste, siguiendo cálculos que subestimaban enormemente la distancia que separaba a Europa de las tierras orientales. Tras semanas de incertidumbre y cansancio, el 12 de octubre de 1492, los barcos tocaron tierra en lo que hoy conocemos como la isla de San Salvador, en las Bahamas. Allí Colón encontró pueblos organizados, aldeas construidas con madera y palma, agricultores que cultivaban maíz, yuca y otros alimentos, y comunidades costeras que dominaban la pesca de manera avanzada. Para los europeos, aquellos habitantes eran seres exóticos. Para los locales, la llegada de hombres con armaduras, caballos y armas desconocidas fue un evento que jamás habían presenciado. Colón decidió establecer un asentamiento temporal llamado la Navidad, dejando parte de la tripulación mientras regresaba a España para informar a los reyes católicos sobre su hallazgo. Los colonos que permanecieron en la Española enfrentaron hambre, enfermedades y conflictos con los habitantes locales, demostrando que colonizar un territorio desconocido no sería tarea sencilla. Las tensiones y la adaptación a un entorno completamente diferente marcaron el primer contacto entre Europa y América como un proceso lleno de incertidumbre y desafíos. En 1493, Colón emprendió su segundo viaje, mucho más ambicioso. 17 barcos y más de 1,200 personas se dirigieron nuevamente a la Española, con la intención de establecer colonias permanentes y consolidar el dominio europeo. Durante esta expedición exploraron Puerto Rico y partes de las Bahamas, fundando en 1494 La Isabela, la primera ciudad europea establecida en América. Sin embargo, la colonia enfrentó enormes dificultades. La alimentación escaseaba, las enfermedades se propagaban rápidamente, y la resistencia de los pueblos locales complicaba la vida de los colonos. Algunos lograron sobrevivir, mientras que otros perecieron o regresaron a España. Este fracaso inicial dejó claro que el control de un continente no sería inmediato ni fácil. Mientras Colón regresaba a España, otros exploradores comenzaron a surcar nuevas rutas y territorios del continente. Entre 1499 y 1502, Amerigo Vespucci navegó por la costa de Sudamérica, incluyendo lo que hoy es Brasil y las Guayanas. Vespucci comprendió que las tierras descubiertas por Colón no eran Asia, sino un continente completamente nuevo, y sus cartas y mapas contribuyeron a que finalmente el continente recibiera su nombre, América. En 1513, Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico, demostrando que al oeste existía un vasto océano desconocido hasta entonces para los europeos, cambiando por completo la concepción geográfica del mundo. Hernán Cortés llegó a México en 1519, con apenas 600 soldados y algunos aliados indígenas locales. Tras 2 años de campaña y a través de alianzas estratégicas y enfrentamientos militares, conquistó Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, y comenzó la colonización española en Mesoamérica. Paralelamente, Francisco Pizarro exploró el territorio que hoy es Perú entre 1524 y 1533, conquistando el Imperio Inca. Gracias a la explotación de rivalidades internas y a la superioridad tecnológica de sus armas. Estas expediciones marcaron el establecimiento de colonias permanentes y ciudades que serían pilares del futuro colonial, como Ciudad de México, Lima y La Habana, y permitieron la creación de rutas comerciales que conectarían Europa y América de manera permanente. La llegada de los europeos tuvo consecuencias inmediatas y profundas en todo el continente. Las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela, el sarampión y la gripe, diezmaron drásticamente la población indígena,
que no tenía defensas naturales frente a estos virus. La imposición de la lengua, la religión y las costumbres europeas transformó la vida social y cultural de millones de personas. La economía cambió radicalmente con la explotación de oro, plata y otras riquezas, así como con la instalación de plantaciones de caña de azúcar y la creación de rutas comerciales transatlánticas. Sin embargo, no todas las comunidades indígenas fueron derrotadas. Muchas resistieron, adaptaron sus conocimientos y tradiciones y lograron sobrevivir culturalmente, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. A medida que pasaban los años, las ciudades fundadas por los colonizadores se consolidaron y expandieron. Las rutas comerciales permitieron el intercambio de bienes, personas y conocimientos entre continentes. Los asentamientos que sobrevivieron se convirtieron en núcleos de futuras ciudades coloniales, mientras que la interacción entre europeos e indígenas dejó una huella duradera en la sociedad y la cultura del continente. Cada río explorado, cada puerto construido y cada conflicto librado transformó la geografía y política de América. Lo que vemos hoy en mapas, ciudades y territorios es el resultado de siglos de exploración, confrontación y adaptación. La verdadera historia de América revela la complejidad de estos procesos. Colón no fue el único ni el más decisivo. Su viaje fue el primero registrado de muchos que cambiarían la fisonomía del continente. Exploradores como Vespucci, Balboa, Cortés y Pizarro no solo descubrieron territorios, sino que también establecieron las bases de colonias, ciudades y rutas comerciales. Sus decisiones, sus alianzas y conflictos alteraron para siempre el desarrollo de América, y sus expediciones sirvieron como modelo y advertencia para quienes llegaron después. El impacto demográfico de la colonización fue devastador. La población indígena se redujo de manera dramática, en algunos casos hasta en un 90%, debido a las enfermedades y las guerras. Culturalmente, los europeos impusieron su lengua, religión y costumbres, aunque muchas tradiciones indígenas lograron sobrevivir en secreto o fusionarse con las nuevas estructuras coloniales. Económicamente, el continente fue transformado por la extracción de recursos naturales, la instalación de minas y plantaciones, y la consolidación de rutas comerciales que conectaban América con Europa, África y Asia. Sin embargo, no todo fue destrucción. La interacción entre europeos e indígenas dio lugar a un intercambio de conocimientos, técnicas agrícolas, alimentos y costumbres que enriquecieron a ambos mundos. La maíz, la papa, el cacao y otros cultivos fueron llevados a Europa, mientras que animales, herramientas y tecnologías llegaron a América, modificando ecosistemas y modos de vida. Las sociedades indígenas que resistieron y se adaptaron demostraron que la colonización no fue un proceso absoluto, sino un escenario de conflicto, negociación y supervivencia. El establecimiento de ciudades y fortificaciones permitió a los europeos consolidar el control territorial. Cada asentamiento sirvió como base para exploraciones posteriores, para la extracción de recursos y para el control de las rutas comerciales. La resistencia indígena, los conflictos internos y las enfermedades hicieron que la colonización fuera un proceso largo y lleno de incertidumbre, donde la supervivencia dependía de la capacidad de adaptación y de las alianzas estratégicas. Cuando observamos América desde la perspectiva de los siglos XVI y XVII, podemos comprender que el continente fue moldeado tanto por quienes llegaron como por quienes resistieron. Cada puerto, cada ciudad y cada territorio refleja siglos de decisiones, enfrentamientos y adaptaciones. La historia oficial suele simplificar estos eventos, pero la realidad muestra un continente dinámico, lleno de vidas entrelazadas y consecuencias profundas. La llegada de los europeos también sentó las bases de lo que serían los futuros estados y naciones. Las primeras colonias se expandieron, se consolidaron como centros administrativos y económicos, y generaron estructuras políticas que influirían en el desarrollo posterior de América. Cada conflicto, cada alianza y cada ciudad fundada
fueron pasos en la construcción de territorios que más tarde formarían estados modernos. Las rutas comerciales y los asentamientos iniciales dejaron un legado que conectó pueblos, economías y culturas de manera que todavía se percibe hoy. La verdadera historia de América no se limita al descubrimiento de Colón, ni a la conquista de Cortés o Pizarro. Es un relato complejo de exploración, confrontación, adaptación y resistencia, donde cada viaje y cada asentamiento tuvo consecuencias que marcaron siglos. La interacción entre europeos e indígenas definió la estructura social, cultural y económica del continente, y cada ciudad, puerto y ruta tiene detrás historias que rara vez se enseñan en los libros de texto. Este proceso también revela la capacidad de los pueblos originarios para adaptarse y resistir frente a circunstancias extremas. Aunque las enfermedades, la violencia y la imposición cultural redujeron drásticamente la población y alteraron formas de vida, muchas comunidades conservaron su identidad, sus tradiciones y sus conocimientos. Estas historias de resistencia son fundamentales para comprender la verdadera complejidad de América durante los primeros años de colonización. Al analizar los primeros asentamientos y las expediciones europeas, se observa que cada decisión tomada, cada alianza y cada conflicto tuvo un efecto acumulativo en la formación del continente. Las ciudades que sobrevivieron a las dificultades iniciales se convirtieron en centros de poder, comercio y cultura, y las rutas exploradas por los europeos conectaron diferentes regiones, estableciendo un entramado que transformaría América y el mundo entero. Cuando pensamos en América hoy, desde sus ciudades hasta su geografía y su diversidad cultural, podemos reconocer que lo que vemos es el resultado de siglos de exploración, confrontación y adaptación. Cada puerto, cada ciudad y cada territorio es el legado de hombres y mujeres, europeos e indígenas, que interactuaron, resistieron y crearon estructuras que todavía persisten. La verdadera historia de América nos recuerda que el continente fue mucho más que un espacio para conquistar. Fue un escenario dinámico de culturas, decisiones y transformaciones que definieron el futuro. Cada expedición, cada ciudad fundada y cada conflicto tuvo repercusiones que se sintieron durante siglos. La historia nos enseña que América fue moldeada no solo por los descubridores, sino también por los pueblos que habitaron esas tierras y resistieron a la colonización. Los ríos navegados, los puertos construidos, las ciudades y las rutas comerciales fueron pasos fundamentales en un proceso que alteró la vida de millones de personas. Si esta historia te parece fascinante y quieres seguir descubriendo los secretos de América y del mundo que nunca te contaron, dale like y suscríbete al canal. Cada relato que exploramos juntos nos acerca más a comprender la verdad detrás de los hechos históricos que moldearon nuestro continente. La historia de América es un legado vivo, lleno de desafíos, resistencia y transformación. Y cada historia que contamos nos ayuda a reconstruir lo que realmente sucedió.